tenemos que defender unos servicios públicos de calidad. Estos servicios públicos deben de ser universales, redistributivos, accesibles y capaces de responder con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Hey collapni, nago por saber si de alguna vez no te trobes. ¿Quién controla la tu vida? ¿Quién te ponga al mundo muries? Las decisiones adoptadas por el Gobierno de España recortando el gasto educativo ponen en grave riesgo la enseñanza pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la integración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos. No es verdad que en Asturias sobran docentes. Las medidas de ajuste, la contención del gasto público y las tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público docente y con ello del servicio que prestan. Cabe preguntar a quienes defienden la necesidad de los recortes en la educación pública cómo se pretende combatir el fracaso escolar con más alumnado por aula y menos profesorado. Estos recortes propuestos por el Gobierno suponen en Asturias tanto un ataque social como laboral. Socialmente, habrá un aumento abusivo de ratios, hacinando al alumnado en las aulas y imposibilitando la atención individualizada. Desaparición de apoyos y en consecuencia abandono a su suerte del alumnado con mayores necesidades educativas. Eliminación de la atención a la diversidad, incrementando de manera exponencial el fracaso escolar y condenando a miles de jóvenes al paro y a la miseria. No sustitución de las bajas, sea el tipo que sean, en los primeros 15 días, privando al alumnado del normal desarrollo de su actividad de aprendizaje. Desaparición de la oferta de bachilleratos y de FP en Asturias, que dejará a muchos estudiantes y familias sin oferta educativa en su entorno próximo, viéndose obligados al desplazamiento o al abandono de los estudios. Brutal aumento de las tasas universitarias, que nos devolverán a los años 70, cuando los hijos e hijas de los trabajadores no podían acceder a la universidad. Amenaza clarísima de cierre para la escuela rural, ya que los criterios economicistas no entienden de defensa del mundo rural. Recorten las dotaciones presupuestarias de las AMPAs, impidiendo la necesaria e inestimable colaboración de estas con los centros en la planificación de múltiples actividades educativas. Desaparición de programas de ayuda de refuerzo al alumnado, que perjudica fundamentalmente a los más débiles de entre ellos y ellas, aquellos que necesitan una atención más individualizada y con más refuerzos educativos, sobre todo porque estos recortes inciden en los niveles de calidad y conocimientos. Laboralmente, reducciones salariales añadidas a las ya ejecutadas, aumento de la jornada laboral en detrimento de la contratación y de la calidad educativa, recorte en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, recorte en las dotaciones de mantenimiento de los centros, dejando al pairo la ejecución de mejoras, arreglos, servicios, etc. Expulsión del profesorado interino del sistema educativo asturiano. Se está condenando a engrosar las listas del paro, al subempleo o la migración a todo un colectivo. Paralización de las ofertas públicas de empleo docente, que provocará la no reposición de efectivos y el cierre total de las expectativas laborales del profesorado interino asturiano. Recorte drástico en la universidad, en investigación y docencia, reduciendo personal laboral necesario, disminuyendo titulaciones, desubicando facultades y recortando profesorado. Situaciones todas las descritas que creíamos ya en el pasado y que se convertirán en actuales cuando los hijos de las clases trabajadoras en Asturias vean imposible el acceso a una formación completa y de calidad por razones de tipo económico. Todas estas medidas afectan a Asturias, pues desde el Gobierno se reducen los recursos que transfiere a nuestra comunidad autónoma. La crisis se está convirtiendo en la disputa perfecta para llevar a cabo el desmantelamiento de la escuela pública, primer paso para su privatización. Vamos hacia una educación de mínimos, de carácter existencial y solo para los muy pobres. La educación pública es el pilar básico para avanzar en igualdad y recortar sus recursos, es fomentar una mayor brecha social que no podemos permitir. Además, la educación pública es uno de los termómetros que mejor mide y la vergüenza de un gobierno. La educación pública es nuestro derecho, no es un negocio. No a una educación solamente para ricos. La comunidad educativa asturiana seguirá con movilizaciones para defender sus derechos,
Hoy, en una jornada de lucha, y el martes 22 de mayo, haremos una huelga de enseñanza en toda España. Gracias. Desde el Sindicato de Estudiantes queremos denunciar la política de criminalización de la juventud que en los últimos meses está llevando a cabo la derecha a través de diversos medios de comunicación. El goteo continuado de detenciones que se está produciendo en las últimas semanas contra sindicalistas que participaron en la pasada huelga general del 29M, los ataques anteriores contra las federaciones de madres y padres de alumnos por vender las camisetas verdes de la lucha por la educación pública, o la furia con que intentan desacreditar a los trabajadores y sindicatos que luchan contra esta avalancha de recortes, forman también parte de esta misma campaña, que por otro lado refleja el miedo de la derecha y del gobierno del PP a la movilización social. En su edición de ayer, La Razón ha dado un paso más, vertiendo todo tipo de mentiras y calumnias contra nuestros compañeros Torín Delgado y Beatriz García y otros representantes de colectivos de estudiantes. Para acompañar la denuncia de que somos peligrosos revolucionarios, se nos insulta calificándonos de vagos y malos estudiantes. Incluso se nos acusa de tener antecedentes penales, pedir a la policía. Una descripción que nos recuerda a los falsos expedientes que fabricaba la Brigada Político-Social contra los jóvenes y trabajadores que se movilizaban en defensa de las libertades democráticas. Seguramente los responsables de La Razón añoran aquellos tiempos en los que por demandar justicia social, educación pública o libertades políticas, cualquiera podía dar con sus huesos en los calabozos de la Dirección General de Seguridad o ser enviado directamente a la cárcel. En el caso de nuestra compañera Beatriz García, secretaria de organización del Sindicato de Estudiantes, una de las principales acusaciones que le dirige el diario La Razón es haber mostrado su solidaridad con las luchas de los trabajadores de los astilleros en Gijón, así como pedir la liberación de dos de los principales dirigentes sindicales de estos astilleros. Efectivamente, el Sindicato de Estudiantes participó y promovió movilizaciones estudiantiles en Gijón en defensa de los puestos de trabajo y contra el cierre de Naval Gijón e Izar, y también exigiendo la libertad de dos dirigentes históricos de los astilleros y el movimiento obrero asturiano, Cándido y Morala, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. No es más que una parte de nuestra trayectoria como organización, en la que siempre nos hemos posicionado al lado de las luchas de la clase trabajadora. En el Sindicato de Estudiantes luchamos contra el deterioro de la educación pública, luchamos para impedir que nos arrebaten el futuro, condenándonos a una educación de pésima calidad, dificultando nuestro acceso a la universidad, delegándonos a seguir de mano de obra barata en puestos de trabajo precarios. Pero también luchamos desde hace más de 25 años al lado de los trabajadores para defender los puestos de trabajo, los derechos democráticos y las conquistas sociales. Y hoy también luchamos para tratar de evitar el despido de miles de interinos de las aulas públicas. Lo hacemos porque nos sentimos parte de la clase trabajadora, porque defendemos nuestro futuro, pero también nuestro presente. Por eso las acusaciones de La Razón son, en este caso, motivo de orgullo. Desde el Sindicato de Estudiantes no nos extraña que este periódico trate de criminalizar las movilizaciones que estudiantes, padres y profesores promovemos en defensa de la educación pública. Pero la derecha y sus medios no van a poder con este movimiento que solo demanda justicia social. Es un completo escándalo que mientras los recortes bestiales ponen en peligro el derecho a la salud y a la educación para las familias trabajadoras, el gobierno del Partido Popular admita estar dispuesto a regalar a Bankia 10.000 millones de euros para sanear sus balances. Exactamente la misma cantidad que dice que no puede permitirse gastar en educación y sanidad. Frente al saqueo descarado de las arcas públicas en beneficio de los poderosos, ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados. En ese sentido, valoramos la convocatoria de la huelga general de la comunidad educativa el próximo 22 de mayo como un paso muy positivo para comenzar a enfrentar estos ataques de manera coordinada a nivel estatal. Pero creemos que es necesario y posible confluir en la movilización con otros sectores, comenzando por la sanidad, que se encuentra sometida a un ataque sin precedentes, y continuando por el resto de sectores públicos sometidos a la política de austeridad de este gobierno, que pretende despojarnos de todo para dárselo a los que más tienen. Sabemos que no es una lucha fácil y que después del día 22 todas las organizaciones deberemos seguir trabajando para incrementar la presión y la movilización. Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que es preciso elaborar un plan de lucha sostenido, contundente y unitario que prepare el terreno para una nueva huelga general más amplia y exitosa aún que la del 29 de marzo. Compañeros, estos ataques los vamos a parar.
¡Viva la lucha de la juventud, obreros y estudiantes, unidos y adelante! Y recordaros a todos que vamos a volver, que vamos a seguir luchando por la educación pública.